En Pasión por el Rayo Radio te ofrecemos toda la actualidad del Rayo Vallecano con las voces de los protagonistas. El mejor análisis de la jornada, las ruedas de prensa, las declaraciones de los jugadores, nuestra opinión. Y todo con el sello inconfundible de Pasión por el Rayo Radio. Pasión por el Rayo Radio. Vivimos el Rayo y lo vivimos contigo. El show en clave de franja te espera ya. Noticias frescas te traerá en Pasión por el Rayo Radio. Franja roja en el corazón, cada semana vibrarás. Saludos y muy buenas noches, bienvenidos a Pasión por el Rayo Radio, bienvenidos a Enclave de Franja, los saludos de Miguel Ángel Tejeda. Es un placer estar con vosotros un lunes más, en este 23 de marzo del 2026 a las 9 en punto de la noche para hablar de la actualidad del Rayo Vallecano. Lo hacemos con una buena noticia, la del jueves, la de Europa, la de la Conference, y con otra no tan buena. Pese a la buena imagen del equipo en Barcelona, derrota ante el líder. Lo contamos todo en el programa de esta noche, gracias por estar ahí. Repasaremos lo que ocurrió en ese partido europeo del jueves en el estadio de Vallecas, cómo se sufrió ante un buen equipo, el Samsunspor turco, que vino a plantar cara, que se llevó la victoria. A pesar de eso, hubo vida pirata. La ficción siempre presente está. Escucharemos a los protagonistas después de ese partido, contaremos lo que ocurrió ayer también, otra vez con polémica, otra vez, pues maltratados, entre comillas, contra el FC Barcelona en la cuestión arbitral, que nunca nos cae de cara con los grandes, ayer tampoco. Escucharemos también a los protagonistas de ese partido, analizaremos absolutamente todo con Nacho Herrero, tendremos la columna de opinión, los resultados, las clasificaciones. Este es el número 27 de la temporada 9, el que hace ya el 351, y seguimos sumando y sumando y sumando. Bueno, que de momento el Rayo sigue fuera de los puestos de descenso, eso es una buena noticia. El resto, bueno, pues no tan buenas, también lo vamos a contar aquí. Bienvenidas, bienvenidos, espero que estéis muy cómodos todos en este ambiente que creamos cada semana, cada principio de semana, cada lunes, principalmente algunas veces los martes, en este programa que se llama Enclave de Franja. Gracias por estar ahí, empezamos el programa de hoy. Buenas noches. Venga, pues vamos con las pinceladas con las que solemos arrancar siempre en nuestro programa. El Rayo se clasificó para los cuartos de final de la Conference tras hacer bueno el 1-3 del partido de ida ante el Samsunspor turco, con el que perdió 0-1, dejando el global en 3-2 para los vallecanos. La asistencia en el estadio de Vallecas, recordemos que los abonados volvían a pagar otros 25 euros, ya lo habían hecho, ya lo habéis hecho, 60 en la fase previa, en la fase de liga. Bueno, pues la asistencia fue, como digo, de 10.351 espectadores, es decir, 4.000 asientos vacíos en una cita histórica como esta. Yo creo que el club se lo tiene que hacer mirar.
Y por cierto, de esos 10.351, alrededor de 350 eran turcos. El rival en la siguiente ronda será el AEK de Atenas, que perdió en casa ante el Celje por 0-2 después de haber goleado en la ida por 0-4. Se les complicó la cosa en el partido de vuelta. El partido de ida ante el conjunto griego será el próximo 9 de abril a las 18:45, 7 menos cuarto de la tarde, en el estadio de Vallecas, mientras que el de vuelta será el día 16 a las 9 de la noche, hora española, que serán en Atenas las 10. Y como venimos haciendo toda la temporada en Pasión por el Rayo Radio, también retransmitiremos en directo ambos partidos de cuartos de final. Seguimos acompañando al Rayo en esta histórica cita europea. Estaremos tanto en el partido de ida de Vallecas como en el de vuelta, en la capital griega. Y dejando de lado la competición europea, apenas 63 horas después de jugar contra el Samsunspor, el Rayo viajaba a Barcelona para enfrentarse al líder. Los de Íñigo hicieron un gran partido, aunque perdieron 1-0. Ahora llega un parón de selecciones que servirá para que los rayistas puedan recuperar fuerzas antes de enfrentarse al Elche en Liga y al AEK de Atenas en Vallecas a principios del mes de abril. Eso será el viernes, día 3, y jueves, día 9. El resto de resultados del fin de semana para equipos de la franja tampoco fueron buenos. El filial perdió ante el Real Madrid C, el juvenil cayó en casa ante Unionistas y el femenino no pudo pasar del empate ante el colista en Vallecas. Y se sigue complicando mucho, pero que mucho, la vida sobre todo del filial masculino y del femenino. Luego profundizamos un poco más con Nacho Herrero en el desarrollo del programa de hoy. Siete minutos por encima de las 9 de la noche. Esto es Enclave de Franja. Esto es Pasión por el Rayo Radio. Hola, soy Felines, exjugador del Rayo Vallecano, y estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. Estamos en la grada. Nos colamos en el vestuario. Te acercamos la sala de prensa. Viajamos por ti, viajamos contigo. Somos Pasión por el Rayo Radio. Vívelo con nosotros. Estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. Pues sí, otra semana más con doble partido. Primero el jueves para asegurar el pase a los cuartos de final de la Conference después del 1-3 de la semana pasada en Turquía. Y así arrancaba esta semana importante, histórica para el Rayo Vallecano. Con esa ventaja, la verdad que parecía que las cosas estaban casi hechas, pero los turcos se empeñaron en demostrar que de eso nada y que si el Rayo quería avanzar en la competición iba a tener que pelear y sufrir, y mucho además. Con Marius y Ndiaye arriba, el Samsunspor se dedicó a jugar al fútbol, a pelear y a generar llegadas ante un Rayo que tampoco se quiso conformar con la ventaja adquirida en la ida y que aceptó el reto, brindando un auténtico partidazo que se apretó cuando Ndiaye lograba el 0-1 que comprometía la ventaja rayista y que dejaba a los visitantes a falta de un gol, tan solo un gol, para igualar la eliminatoria. El Samsunspor lo intentó hasta el final, dejándose hasta el último gramo de esfuerzo, hasta el punto de salir ovacionados por la afición vallecana al final de los 90 minutos. Precioso el gesto también de la afición del Rayo.
Y luego pues también respondido por el entrenador del Samsunspor, que en la sala de prensa agradeció a los aficionados del Rayo el gesto que habían tenido con sus jugadores. Dijo que es muy bonito el fútbol así, que daba valor al fútbol y a lo desplegado por sus jugadores sobre el terreno de juego del estadio de Vallecas, un terreno de juego en muy malas condiciones, una vez más, no nos cansamos de decirlo. Y como digo, pues el entrenador del conjunto turco que tuvo esas bonitas palabras también para el ambiente del estadio de Vallecas, diciendo que le había parecido espectacular el ambiente que se había generado en el estadio y sobre todo para el aplauso a sus jugadores, lo que venía a demostrar el buen partido que había hecho el Samsunspor, no solo el buen partido sino la buena eliminatoria a pesar de haber quedado apeados y a pesar del 1-3 de la vuelta que les penalizó muchísimo. Así sonaba la radio. Vamos a escuchar la retransmisión de Pasión por el Rayo Radio desde la cabina 1 del estadio de Vallecas. Saludos y muy buenas noches, bienvenidos a Pasión por el Rayo Radio, bienvenidos al estadio de Vallecas, bienvenidos a los octavos de final de la Conference League. Todo empezó contra el Mallorca, siguió con el Neman Grodno, con el Häcken, con el Slovan, con el Lech Poznan, también con el Jagiellonia y por supuesto con el Drita para llevarnos hasta los octavos de final de la Conference. Sí, y a medida que vayan pasando los minutos vamos viendo cómo va entrando poquito a poco la gente en esta zona del fondo donde se está preparando ese tifo, ese mosaico que se va a lucir justo cuando salgan los equipos. Batalla en portería, la línea defensiva formada por Ratiu, Leyen, Luis Felipe y Chavarría, doble pivote para Pate Sis y para Unai López, por delante Isi, De Frutos por un lado, Álvaro por el otro y Alemão. Se mueve el balón, ahora mismo arranca el encuentro entre Rayo Vallecano y Samsun. Saque para Pate, que viene a echar el giro. Pate Sis, el cambio de orientación, el envío para Álvaro. Vamos a ver a Álvaro que puede pisar área. Ahí está en el pico del área. Álvaro la deja para Isi. Lástima, ha cortado el defensa. Qué ocasión ahora para el Rayo, madre mía. Era la del Lech Poznan, Era la del Lech Poznan. De Frutos que pisa área. De Frutos el recorte, tumba el defensa. La mano del portero, la mano de Okan para enviarla a córner. Que despeja ese esférico, pero se lo vuelve a quedar el Samsun. Bien ahora Pate Sis para anticiparse. Qué bien ahora Pate. Hace la jugada individual, abre para De Frutos, tiene tan solo Alemão, pero puede hacer la jugada individual. Allá va De Frutos que se va contra el defensa. El remate la ha sacado el portero. Córner para el Rayo. Esto es el factor campo, esto es lo que tiene que aprovechar y esto, Miguel, hay que mandar el mensaje a quien corresponda ahora que la eliminatoria está en peligro y está en peligro 1,5 millones. Esto con 15.000 espectadores no es lo mismo que con 6.000 o 7.000 u 8.000. 25 euros hay que ser, de verdad. Y sí, que puede poner el centro, lo mete para Álvaro. El remate de Álvaro a las manos de Oka. Y esto es Vallecas, señoras y señores. Este es el estadio de Vallecas y este es el camino a los cuartos de final de la Conference. Para Camello, el paradón de Oka. Es imposible. Oye. El centro para la carrera de Sergio Camello, que entraba como un obús, metió la cabeza, la puso junto al palo, voló Okan para hacer el paradón de la noche y mandarlo a córner. Otro más y ya van 4, 2 en la primera parte, otros 2 en esta segunda. Intentaba ponerlo para Óscar Valentín, se acabó. Se acabó el partido. El Rayo es equipo de cuartos de final de la Conference. El Rayo tiene que viajar a Atenas. Se enfrentará a la AEK. ¡Qué eliminatoria más bonita! No me extraña que los jugadores del Samsunspor estén tirados por el suelo porque han hecho una eliminatoria espectacular. Se ha marchado algo de gente, pero no mucha. Ahí la tienes. Ahí está la vida pirata.
Se van para adentro, el espectáculo de la grada de Vallecas, el equipo vallecano que se mete en cuartos de final de la Conference después de ganar por 3-2 en la eliminatoria. Enhorabuena, os decimos gracias, os decimos esto es un punto y seguido, nosotros vamos a seguir, vosotros también. Y nos vemos en Grecia, nos vemos en Atenas. Allí el Rayo volverá a jugar, pero primero tiene que pasar por aquí esa eliminatoria, el partido de ida, como decimos, 9 de mayo, seguramente 9 de la noche, Rayo Vallecano AEK de Atenas, todos contentos, todos felices. Yo no sé si Vallecas entera se va a ir de borrachera, pero nosotros nos vamos tan contentos a casita. Gracias por estar al otro lado, gracias por vivir el fútbol con nosotros, gracias por estar ahí, gracias a Red Piso, gracias a Autoescuela Rayo, gracias a Gestoría Rueda por estar con nosotros una vez más. Un placer, muy buenas noches, gracias, cuidaros ahí fuera. El 9 de abril, no 9 de mayo ya. No hay que esperar tanto. Ya sé que muchos y muchas estáis buscando vuelos como locos para ir hasta Atenas para el día 16. El 9 de abril a las 7 menos cuarto de la tarde, el único partido de los que se disputan en esos cuartos de final que se adelanta. Los demás serán a las 9 de la noche. Bueno, pues esa será la cita de la Conference del Rayo Vallecano en los cuartos de final con el AEK de Atenas. Ese equipo que con su gol en el último instante nos sacó de los 4 primeros en la fase liga, se metieron los griegos y por eso tienen el factor campo, curiosamente, contra nosotros, contra el Rayo en esa ronda, en esa eliminatoria. Y de pasar, el que pase en esos cuartos de final se tendrán que enfrentar al Mainz o al Estrasburgo. Esos dos equipos irán por el mismo lado del cuadro del conjunto de Vallecas. En el otro lado hay equipazos también, y después en la columna de opinión pues también haré un pequeñito repaso, contaré algunas cosas de ese emparejamiento que tiene que enfrentar a Rayo con AEK y lo que tiene por delante. Bueno, pues después de recordar cómo vivimos en esta casa, cómo vivimos en esa cabina 1 Nacho Herrero y yo ese partidazo que nos brindaron Rayo y Samsung Sport con la derrota del equipo de Vallecas, pero con esa vida pirata final para celebrar que el equipo había conseguido el pase a los cuartos de final. Bueno, pues ahora vamos con los protagonistas, con lo que dijeron entrenador y jugadores a la conclusión de ese partido. Empezamos, como de costumbre o como casi siempre, con el técnico, con Íñigo, que decía esto. Muy orgulloso de los jugadores que me toca dirigir. Siempre les pondré en valor porque como entrenador intervienes, tienes ideas, tocas ciertas cosas, pero realmente soy un afortunado porque son ellos los que confían ciegamente y solo hay que verles de lunes a sábado, y luego cada vez que juegan, independientemente del campo, del rival, están haciendo historia y estoy muy feliz por ellos. Sí, es un hito que estos jugadores igualan a anteriores jugadores que están siendo siempre recordados porque han hecho historia en el rayismo. Este grupo de jugadores se lo merece. Tenemos que aparcar la Conference. Cuando llegue volveremos a hablar e intentaremos superarles, y seguro que todo el mundo ya ha disfrutado a pesar del sufrimiento final. Sí, las eliminatorias en Europa, da igual qué tipo de competición, siempre que las ves desde pequeño, tiene este tipo de embrujo incontrolable por parte del entrenador. Muchas veces quieres intervenir y no se puede, entonces
Sí, no hemos estado acertados en las múltiples que hemos tenido, ellos han acertado y al miedo es libre, creo que lo hemos manejado bien a pesar de su ímpetu y bueno, al final muy satisfechos y contentos por toda la gente que ha venido. Sí, vine demostrándolo en la fase de grupos, ahora también en la eliminatoria. Me ilusiona mucho esta eliminatoria, creo que tanto el partido de ida como el de vuelta va a ser una atmósfera increíble. Bueno, todavía queda, me gustaría hablar de ello, pero sí, será una eliminatoria preciosa seguro. Bueno, yo creo que te haces entrenador porque te gusta, porque te apasiona, porque lo llevas dentro desde que eres pequeño, o por lo menos este es mi caso, y cuando llegan estas oportunidades, primero entrenar al Rayo, después conseguir lo que se está consiguiendo y después, bueno, pues vivir estos cuartos que nos va a tocar ahora contra la AEK, pues sí, pues todo se refrenda, pero también hay momentos difíciles. Bueno, pues esas eran las palabras del técnico del Rayo, de Íñigo Pérez, a la conclusión de ese partido que clasificaba al Rayo para los cuartos de final de la Conference. Estaba contento, estaba satisfecho, muy feliz por esos jugadores que, como él dice, están haciendo historia, están consiguiendo algo que el equipo de Vallecas pues logró hace 25 años y ahora están ante el reto de superar, de conseguir ese pase a las semifinales que suenan muy bien, pero que es muy complicado ya llegar hasta aquí. Lo era, el equipo lo hizo muy bien en la fase de liga y se metió directamente en los octavos de final saltándose la ronda de 16avos, con lo cual se ahorró 2 partidos y ya metidos en los cuartos de final aquí están todos los favoritos. Aquí no se ha caído ninguno, no se ha caído el Crystal, no se ha caído el Estrasburgo, no se ha caído la Fiorentina, bueno, están todos los que al principio de esta competición sonaban como posibles ganadores de la Conference, pues ahí están todos y ahí está también el Rayo. Bueno, pues Íñigo contento, pensando en que todavía quedaba tiempo por delante porque llegaba el partido de Liga de ayer ante el Barcelona, que después llega el parón de selecciones y a continuación el partido con el Elche, que lo veía un poco lejos, pero no se quería abstraer de esa euforia, de esa alegría contagiosa de todo el mundo, a pesar del sufrimiento con el Samsung Sport después de haber conseguido el pase a los cuartos de final. Era una noche para celebrar, era una noche para disfrutar, una noche para estar muy contentos y muy satisfechos y sobre todo muy orgullosos por lo que el equipo de Vallecas sigue haciendo en esta maravillosa Conference League que seguimos viviendo y disfrutando de primera mano aquí en Pasión por el Rayo Radio, gracias también a nuestros patrocinadores, a Red Piso en las oficinas de Palomeras, de La Gavia y de Villa de Vallecas, también a Gestoría Rueda y a Autoescuela Rayo que nos siguen acompañando en este periplo europeo maravilloso del Rayo Vallecano. Bueno, pues después de escuchar a Íñigo vamos con Ratiu, con algo de ruido porque en esa zona mixta después de los partidos de la Conference hay bastante bullicio, bastante escándalo, pero vamos a escuchar lo que decía el lateral rumano del Rayo. Este es Ratiu. Sí, nada, muchas gracias. Sí, partido complicado, tenían que venir a jugárselo todo, ¿no? Porque venían con el resultado en desventaja. Bueno, nosotros sí que es verdad que hemos tenido algún momento de relajación, pero creo que hemos dominado el partido casi entero, bueno, el gol que nos meten y sobre todo creo que ha sido más mérito de su portero que ha sacado muchísimo. Sí, esto es Europa, que a la mínima que te relajas o te despistas, pues te meten un gol y ya pues tienes que ir con el partido prieto. Sí, veníamos mentalizados con que eran pues, como 2 partes, ¿no? Ahí hicimos el trabajo, aquí pues, también lo hemos hecho bien, como te digo, lo único que bueno, hemos perdido por esa relajación, pero bueno, veníamos con ventaja, así que estamos contentos, era el objetivo y nos vamos a... Bueno, pues ahí escuchábamos a Ratiu, como digo, con bastante ruido de ambiente de esa zona mixta en la que pasaron varios futbolistas en una noche pues de alegría, de euforia para todos ellos y también para toda la afición del Rayo Vallecano que había disfrutado de una noche europea. Todos los que entraron a ese estadio de Vallecas que por la decisión de la Junta Directiva, del presidente del Rayo, tenían que pagar otros 25
65 euros más, aparte de los 60 que ya habían abonado en la fase de liga, otros 65 otros 25, lo que llevó también a que el aforo pues se viese con esos 4.000 asientos libres, asientos vacíos en una noche de Copa Europea. Bueno, pues una lástima, a ver si aprendemos para la próxima, veremos cuál es la decisión que toma el presidente, porque después al final del partido y cuando estaban los jugadores preparados para la vida pirata, pues también se mostró una pancarta en la que se pedía directamente desde el fondo que este viaje europeo que no sea un perjuicio para el bolsillo de los aficionados del Rayo, que ya sabemos, barrio obrero, gente humilde, un equipo humilde, y lo llevamos siempre a gala y lo exportamos y lo vendemos, y además siempre se dice, y un equipo pequeño, y todas esas habladurías que cuando llega el momento de estrujar, de apretar y de sacarle el dinero a la gente, pues también lo aprovechamos y lo hacemos, ¿verdad? Bueno, vamos a escuchar a continuación a Isi. Esto es lo que decía el atacante del Rayo. Sí, bueno, ya lo sabíamos, nosotros sabíamos porque preparamos todos los partidos muy bien, ya habíamos visto en vídeo el tipo de equipo que era, y bueno, veníamos con un resultado favorable. Al final la eliminatoria dura 180 minutos, creo que hemos sido superiores a pesar de la derrota de hoy, y bueno, contentos. Sí, totalmente. Queremos seguir dando pasos hacia adelante en esta competición. Sabemos, como bien dices tú, que ahora ya no son partidos de liguilla, que son partidos de 180 minutos, hay que jugar muy bien en ese aspecto. Creo que lo estamos haciendo bien y bueno, creo que queremos dar más en esta competición. Sí, el portero de hoy ha estado muy bien, hemos tenido infinidad de ocasiones. La primera parte sobre todo ha sido un partido muy disputado, mucho duelo aéreo. Los primeros minutos sí que habíamos tenido grandes ocasiones, pero no hemos podido materializarlas, y luego el control ha ido de tú a tú, ¿no? Yo creo que la segunda parte sí que hemos salido también muy bien, y cuando mejor estábamos nos han metido el gol, pero hemos sido solo de ponernos, los cambios nos han venido muy bien, y bueno, estoy feliz, no por la derrota, pero sí por el pase, que es importante, sí. Ojalá, ¿no? Pero bueno, voy a seguir trabajando por este club, por este grupo de compañeros, por este cuerpo técnico. Creo que cada uno damos un plus más porque queremos hacer algo grande y creo que podemos lograr. Sí, ya sabemos, una competición europea no puede ser fácil para ningún equipo, lo hemos visto, ¿no? Con infinidad de equipos, y bueno, en la dificultad yo creo que este equipo se hace más fuerte. Bueno, pues eso es lo que decíais, y que en la dificultad este equipo se hace más fuerte, en la dificultad ante equipos como el Samsunspor que lo puso muy complicado, y también contra equipos como el Fútbol Club Barcelona, y ahora hablaremos de ello después de escuchar al último protagonista de esa noche europea, de ese jueves de felicidad para el barrio de Vallecas y para toda la afición del Rayo Vallecano. El último protagonista se llama Pedro Díaz y le escuchamos también. Nada, muy contento. Sí que es verdad que ahora me preguntaban, me decían lo mismo, la derrota, y ni lo pensaba que habíamos perdido, porque al final al pasar no piensas en el resultado, pero bueno, se sufrió ahí un poco al final, un poco de tensión. También tuvimos muchas ocasiones para cerrar el partido, pero bueno, es fútbol, lo bonito. Sí, un equipo muy respetuoso y muy trabajador, luchó hasta el final, y bueno, darles la enhorabuena, un viaje de vuelta y nosotros a seguir. Sí, es raro porque tienes ida y vuelta, pero bueno, tanto el equipo como yo pensamos que nosotros somos muy fuertes en casa, entonces todos los contrarios que se enfrentan a nosotros van a tener problemas. Bueno, sí, nos adaptamos también. Ellos, algún control se les escapa, nosotros estamos más preparados porque sabemos por dónde va a botar el balón ya de tanto entrenarlo y verlo, pero bueno, hay que adaptarse, los equipos que vienen lo sufren, y nada, hay que seguir, no hay más. Sí, puro fútbol, al final yo creo que es lo bonito de esto de jugar partido a doble, ida y vuelta, y nada, a seguir. Bueno, pues hablaba Pedro Díaz del estado del terreno de juego, ya lo decíamos durante la retransmisión, que está muy mal, que sigue estando, bueno, pues en algunas zonas bastante complicado, que ellos ya se conocen el bote del balón y que por tanto tienen esa ventaja, pero que no está en las mejores condiciones, aunque ha mejorado, sin duda alguna, estaría bueno después de todo lo que ha tenido que suceder y de todo lo que ha sucedido en ese estadio de Vallecas con el césped, para que no estuviese algo mejor. No está bien del todo, pero está algo mejor. Y nada, pues ida y vuelta, que los equipos en Vallecas sufren y van a sufrir porque el ambiente del estadio de Vallecas les hace, bueno, pues sufrir,
y que hay que estar pensando en que es ida y vuelta y que hay que buscar ese pase ante el AEK de Atenas. Cerramos aquí, de momento, luego ya hablaremos con Nacho Herrero de todo esto y de todo lo que sucedió el jueves. Cerramos el capítulo de la Conference para hablar de lo que sucedió ayer ante el Barcelona, en un partido de Liga de la jornada 29 en la que el Rayo volvió a realizar un auténtico partidazo en el que empezó además avisando con un disparo de Carlos Martín a bocajarro en el primer minuto, en apenas unos segundos, en la primera jugada de ataque que fue a salvar el mejor jugador del partido con diferencia, el portero del Barcelona, Joan García. Evitó ese gol en la primera acción de Carlos Martín. Después, poco a poco, el Barça, de la mano de Pedri, pedazo de futbolista, pues iba a ir imponiendo su ley y con su fútbol de toque, con su combinación, con su posesión, se adueñó de un partido que se iba a desnivelar en un saque de esquina rematado por Araujo ante la oposición de un Patesís que no estuvo contundente ni expeditivo y que permitió que Araujo rematase de cabeza en el segundo palo para hacer el 1-0. El partido vino marcado además por la actuación arbitral y por el VAR, que obviaron un penalti de Fermín sobre Ratio, el centrocampista del Barcelona. Golpeó al lateral del Rayo sin tocar el balón dentro del área, sin poder jugarlo, y el árbitro no señaló nada. El VAR no avisó de nada al árbitro. La patada se ve, la patada se nota. Si la imagen la revisa el colegiado, podría haber decidido lo que hubiese querido, porque para eso es el árbitro, pero el VAR ni siquiera le avisa de esa acción. Ninguna sorpresa, una vez ante los grandes, una vez más, otra vez contra el FC Barcelona, y ya nos ha pasado unas cuantas veces, tanto allí en Barcelona como aquí en Vallecas. Y nada, que el equipo había hecho una primera parte meritoria y en la segunda mucho mejor. El Rayo iba a ser mejor que el Barcelona, con paciencia, con calidad y generando ocasiones tras ocasiones, con el mismo resultado siempre, porque Joan García le iba a negar el gol a Álvaro, le negó el gol también a Unai, el Pacha Espino, que se había incorporado en la segunda mitad, desaprovechó una contra de 4 atacantes y cuando llegó al área y a la zona definitiva, pues remató directamente fuera. Pero el Rayo hizo un esfuerzo impresionante, un partido de muy alto nivel en el que mereció la victoria, no solo el empate, mereció la victoria. Y bueno, entre el portero Joan García, el colegiado con su decisión en el penalti que no señaló, incluso yo apuraría más, y a Lamine, que forzó o que se tiró descaradamente dentro del área pidiendo penalti de Patesís y después vio cartulina amarilla por un pisotón. Lo mismo, Lamine se podía haber ido también a la calle, pero bueno, esto ya es algo más fino, hilar más fino, pero el caso es que el penalti es claro y sigo sin entender por qué el VAR no entró por lo menos para llamar al árbitro. Vamos a escuchar ahora a los protagonistas. Empezamos por lo que dijo en la previa para las televisiones el director deportivo del Rayo Vallecano, David Cobeño, que decía esto. Sí, está claro que cuanto más exposición tengan los jugadores y a nivel europeo aún más, el jugador coge mucho valor. Está claro que nosotros somos un equipo pequeño, que todos van a querer firmar jugadores que tenemos porque son jugadores de mucho talento, mucha calidad, y es verdad que sí que lo piensas, ¿no? Depende del partido que haya hecho algún jugador, sí que piensas, bueno, pues también sabemos quién viene a verlos, todos los equipos que vienen a ver los partidos, entonces pues seguramente que muchos de ellos tengan ofertas importantes y ahí tendrá tanto el presidente como yo pues lidiar con todo ello. Sí, la verdad que nadie se esperaba el rendimiento que ha tenido Florian con nosotros. A nivel deportivo, a nivel personal, es un pedazo de jugador que para nosotros es un lujo tenerlo. Él está encantado de estar en Vallecas y bueno, yo creo que seguirá con nosotros más tiempo porque lo necesitamos, porque aun siendo un equipo pequeño necesitamos ese tipo de jugador, ¿no? Pues si no lo pasaríamos muy mal durante las temporadas y nosotros también tenemos que hacernos valer como club y retener a ese tipo de jugador.
También dijo que le gustaría que siguiera Íñigo, aunque tiene y va a tener muchas novias, el técnico del Rayo Vallecano, anticipando algo que no nos gustaría, que puede ser la salida de Íñigo a final de temporada. Ya veremos, a ver cuál es el destino, ahora que se abren puertas de otros clubes que miran a entrenadores jóvenes, entrenadores emergentes, y sin duda alguna Íñigo, además con el pasado que tiene, aparte de Andoni Iraola, que también pueda sonar para el banquillo del Athletic Club, pues Íñigo, ¿por qué no puede sonar también para ese banquillo? Y si no, ahora con la exposición que decía David Cobeño de los jugadores del Rayo en las competiciones europeas, pues el entrenador también tiene esa exposición y veremos qué sucede más adelante. De momento, él, cada vez que se le ha preguntado, dice que está centrado en la actualidad del equipo, que está centrado en el día a día, que está centrado en cada partido, que evidentemente no está pensando en el futuro, ni en renovaciones, ni en ampliaciones de contrato, ni en nada por el estilo, pero ahí lo dejó caer Cobeño, igual que dijo que los jugadores pues van a recibir ofertas porque están teniendo esa exposición mediática, esa exposición a nivel europeo, que son jugadores de mucho nivel y que más de un equipo seguramente va a llamar a la puerta del Rayo Vallecano para decir que se quieren llevar a este o aquel futbolista, y ahí el Rayo veremos hasta qué punto puede negociar, hasta qué punto puede sacar tajada de algún futbolista y sobre todo, como decía el propio David Cobeño, hacerse fuerte y no perder a los jugadores más importantes de la plantilla para no debilitarse de cara a la próxima temporada. Esperemos en primera división, porque el equipo todavía está fuera de los puestos de descenso, ahora un poquito más cerca después de la victoria del Elche la pasada jornada, y con el Mallorca ahí metido en puestos de descenso, pero que no se puede confiar el equipo de Íñigo y no se puede despistar, tan centrado como está en la competición europea, en la Conference, no se puede despistar de la Liga, que es el objetivo principal de este equipo, que es mantener la categoría. Vamos a escuchar después de oír lo que decía Cobeño al gran héroe del partido para el FC Barcelona, el portero Joan García, llamado por la selección. Un clamor de todo el mundo diciendo que tenía que ir con la selección española, y Joan García lo demostró haciendo paradones ante el Rayo para evitar que el Barcelona, para evitar que el líder perdiera ante el Rayo. Esto es lo que decía Joan García. Sí, teníamos claro que era importante conseguir estas 3 victorias antes del parón, lo hemos conseguido. Sí que es verdad que hoy sufriendo a lo mejor un poco más de lo que nos hubiera gustado, pero bueno, lo importante es que hemos sacado los 3 puntos y ya está. No, al final es un gran equipo con un gran entrenador que bueno, prepara muy bien los partidos, saben cómo hacernos daño. Nosotros sí que es verdad que no hemos estado al nivel que veníamos últimamente con balón sobre todo, pero bueno, como he dicho antes, era importante sacar los 3 puntos. No ha sido nuestro mejor partido, pero lo importante es que hemos ganado. Bueno, pues no fue su mejor partido, el suyo sí, y lo notó el Barça, y después vamos a escuchar decir a Íñigo Pérez en la sala de prensa que una pena que Joan hubiera fichado por el Barcelona y que realizase ese partidazo ante el Rayo para evitar que el equipo de Vallecas se trajera 3 puntos de su visita al líder, al FC Barcelona, que en la segunda parte estuvo mucho mejor que el conjunto catalán, estuvo mucho mejor que el Barça y mereció el empate y la victoria, que no terminó llegando, y el conjunto vallecano llega a este parón de selecciones con esa derrota por la mínima, por 1-0, pero reforzando el estado anímico después del subidón de la Conference, pues el refuerzo ante todo un FC Barcelona, ante el que, como digo, en la segunda parte demostró el Rayo Vallecano un potencial de muchísimo nivel. Después de Joan García vamos con el técnico, con Íñigo Pérez, que en la sala de prensa decía esto. Ahora tenemos dolor y amargor por la derrota, pero es cierto que la segunda parte ha sido prácticamente perfecta, salvo de encontrar la portería y el gol, que es lo único que nos ha faltado. No sé, es de los 4 partidos que hemos jugado contra el Barça desde la llegada de Hansi Flick, creo que hemos encontrado escenarios similares en cuanto a la dificultad que encuentra el Barça para ganarnos o no superarnos ampliamente, como vemos que pueden hacer cada semana, y después también las paradas de Joan. Entonces, no sé, hay algo que hacemos bien contra ellos, pero lo que está claro es que los jugadores del Rayo Vallecano tienen mucho mérito por cómo vienen aquí,
prácticamente, que no es excusa, pero prácticamente sin tiempo de descanso, de recuperación. Entonces es muy meritorio. Hay un conjunto de situaciones que lo hacen a la perfección y te permite tener la opción de poder sacar puntuación en este estadio que, como estamos viendo, es muy complicado. Bueno, la clarividencia que tiene Pedri, sumada a otras características y rasgos excelentes como futbolista, hacen que ante un equipo contra nosotros que no nos gusta no tener la posesión y sobre todo no nos gusta que el equipo rival la tenga mucho rato y ejercemos una presión constante. La idea es durante todo el partido y todo el rato, jugadores como Pedri, en especial Pedri, te provoca una especie de anestesia que te va cansando y hay fases del partido, sobre todo la primera parte, desde el minuto 10 hasta el final, en la que él te va durmiendo. También pienso que dentro de su excelencia en el partido de hoy lo hemos tenido más o menos controlado y las ocasiones del Barça, que han sido ocasiones, tampoco han sido como tan dañinas como para que te penalicen. Entonces creo que el plan en este sentido anti-Pedri ha salido más o menos bien, porque vemos otros escenarios en los que si no estás tan bien, si los jugadores del Rayo no hacen esta presión sobre él, entonces es cuando fluye, hace a los demás fluir y te va penalizando en el marcador. Bueno, creo que podríamos solicitar un empate, creo que hubiera sido justo. Me parece que la segunda parte por lo menos hemos merecido hacer un gol. Es cierto que estos equipos cuando le haces un gol despiertan y seguramente hubiesen tenido una reacción potente que hubiese tenido que sostener, pero creo que sí, podríamos haber empatado este partido. Y claro, ayer lo dije precisamente por esto. Creo que si tú solo planteas en tu cabeza un escenario defensivo, que lo tienes que hacer perfecto, creo que llega un momento en el que o las piernas no te dan o ellos, dado su nivel y brillantez, acaban encontrando el gol de alguna manera. Hoy ha sido a balón parado y los datos dicen que son, si no el mejor, uno de los mejores equipos de Europa a balón parado. Entonces tienen tantas virtudes que lo que creo que hay que plantear es un escenario muy agresivo a nivel ofensivo. Es decir, si tú tienes que ganar aquí, creo que tienes más opciones ganando 2-3 que esperando a ver si el 0-0 me viene. Entonces estoy satisfecho con el flujo ofensivo del equipo. Una pena que Joan haya fichado por el Barcelona. Y la calidad que tiene que tener un equipo para plantearse la posibilidad de ir a Barcelona y decir, si quiero ganar aquí ante el FC Barcelona, tiene que ser por 2-3 y no partiendo del 0-0. Y eso es una muestra más de la ambición de ese técnico, de la ambición de esa plantilla, del descaro de este Rayo Vallecano, de cómo juega igual ante el rival que sea, ante el Levante, ante el Oviedo, que está en la zona baja, como ante el Barcelona, ante el Real Madrid, y da igual que sea en el Bernabéu, en el Camp Nou o que sea en el Estadio de Vallecas, da lo mismo. El Rayo siempre va a jugar a lo mismo, a presionar. Luego saldrán mejores partidos o peores, eso ya lo hemos comentado aquí muchas veces, que no siempre sale el mejor partido, y veníamos de algunos escenarios que no nos había gustado mucho, cómo había jugado el Rayo, también lo había dicho el propio Íñigo, pero llegar ante el líder, llegar ante el FC Barcelona, al Camp Nou, y decir, yo quiero ganar este partido, lo quiero hacer así, presionando y después jugando y llegando al ataque y generando ocasiones, y que el mejor del partido sea su portero, que el mejor del partido sea Joan García, la verdad es que es para estar más que satisfecho y más que contento con lo que pudo ofrecer, lo que ofreció el Rayo Vallecano en la tarde de ayer, en horario de 2 de la tarde, 63 horas apenas, ni siquiera llegaron a las 72 de rigor para la disputa del partido después del encuentro de Conference ante el Samsung Sport. ¿Qué le vamos a hacer? El Barcelona había jugado antes, la Liga, que prefiere poner en prime time al Real Madrid y al Atlético de Madrid a las 9 de la noche, aunque el Rayo llegue con 60 horas apenas de descanso y de diferencia entre un partido de competición europea y otro de Liga ante el líder, en casa del líder. Bueno, esta es la Liga de Tebas, así marcan los horarios, los partidos, beneficiando además al Barcelona, que, como digo, había tenido más descanso que el Rayo. Después de escuchar a Íñigo, vamos con otro de los protagonistas. Nos quedan 3 todavía. El primero, el Pacha Espino. Las sensaciones buenas en el sentido del juego, creo, del partido, pero malas por el resultado. Creo que hicimos todo para empatar y
bueno, se nos escapó. Bueno, yo creo que son etapas de partido, va por momentos. Obviamente que el primer tiempo ellos iban a apretar, hicieron el gol y tuvimos que sufrir un poco. Y contra estos equipos hay etapas, hay momentos que tenés que apretar arriba, hay momentos que esperar un poco atrás. Y lo que hay que hacer es meter la que tenemos. La verdad yo fallé una y nada, y por eso no puntuamos. Sí, lo veo que justo el portero se frena y quiero ajustar demasiado arriba y se me va. Qué ocasión, qué pena, qué ocasión la que tuvo el Pacha Espino en esa contra en la que rompieron la línea adelantada del FC Barcelona, se fueron varios jugadores al ataque y ahí el Pacha Espino pues terminó la jugada, ninguna crítica, podía haber hecho lo que hizo, que fue intentar rematar bien hacia portería, o podía haber intentado ceder el balón a alguno de los compañeros que le estaban secundando en esa contra, en esa jugada rápida en la que el Rayo pues podía haber tenido el gol del empate, igual que podía haber encontrado el gol en la primera acción en la que Carlos Martín pues remató prácticamente a 1 metro de la portería cuando Joan García se hizo enorme en la primera acción del partido, o también podía haber conseguido el Rayo el gol en un remate de cabeza de Unai, bueno, todas las paradas que se hizo el portero del FC Barcelona, y como decimos, repetimos, fue sin duda alguna el mejor del partido, el mejor del FC Barcelona. Y decir que el mejor ante el Rayo es el portero, ya está, yo creo que queda todo dicho. Vamos a escuchar a continuación a Unai López. Sí, fastidiados. Creo que el equipo ha hecho méritos para llevarse algo más de aquí, pero bueno, sabemos que es complicado, ¿no? El equipo se va dolido, pero bueno, orgulloso un poco también de lo que hemos sido capaces de generar, de que al final el Barcelona esté contra las cuerdas, se sientan que se les puede ir el partido. Bueno, creo que hemos hecho un buen trabajo a pesar del resultado. Sí, creo que hemos salido de otra forma a la primera y bueno, se ha demostrado un poco también en el volumen de ocasiones, en el volumen de jugar en campo contrario, de robos. Bueno, se nos ha dado un poco mejor la segunda parte, pero bueno, orgulloso del trabajo de todos, que ha sido espectacular. Sí, bueno, es lo que tiene también tener uno de los mejores porteros del mundo, ¿no? Creo que si no ha sido el mejor, pues habrá sido uno de los mejores labrando, uno de los mejores del partido. Eso quiere decir también mucho de lo que ha sido capaz de generar el Rayo hoy. Sí, bueno, yo siempre lo digo, ojalá todos los años podamos jugar tan de seguido, ¿no? Yo lo adoro, o sea que nada, no hay queja, hay que seguir. Ahora tenemos tiempo para descansar y para asumir lo que viene, que es duro e importante. Bueno, pues tiempo ahora para descansar esta semana, como decimos, parón de selecciones, descansa la Liga y después vuelta con el primer partido, además de la jornada 30, que será ese en el Estadio de Vallecas a las 9 de la noche el día 3, frente al Elche Club de Fútbol, otro equipo de la zona baja, otro equipo que se está jugando los cuartos en esa pelea, en esa lucha para evitar los puestos de descenso, y que bueno, pues va a venir a Vallecas a intentar aprovechar que en esa semana el Rayo tiene competición europea, aunque sea el jueves de la semana siguiente. Después de escuchar Unai, cerramos con los protagonistas del partido de Barcelona, con Pep Chavarría. Decía esto. Bueno, sabemos que es uno de los mejores equipos del mundo, que en cualquier momento nos pueden hacer gol, y yo creo que hemos estado de 10, porque estos equipos, si no estás de esta manera, aún así hemos perdido y a balón parado. Pero yo creo que el equipo ha hecho muy buen trabajo. Sí, bueno, yo creo que el equipo ha jugado muy bien, hemos tenido muchas ocasiones, sobre todo en la segunda parte, y nada, muy contento porque al final venimos de jugar jueves un partido importante, exigente, y el equipo ha respondido físicamente y mentalmente. Sí, ni 72 horas yo creo, y el equipo está preparado físicamente, pero sobre todo mentalmente. Sí, ahora a descansar en este parón y volvemos más fuertes. Pasión por el Rayo Radio, pasión por el Rayo Radio, toda la actualidad del Rayo Vallecano en Pasión por el Rayo Radio. Columna de opinión en Enclave de Franja. Ha llegado el momento de la verdad, el de soñar en Europa y sobrevivir en España.
El Rayo ha conseguido meterse entre los 8 mejores equipos de la Conference League. Ahí ya no quedan medianías, si es que las hubo en algún momento. Aquí están el AZ Alkmaar, el Shakhtar Donetsk, el Crystal Palace y la Fiorentina por un lado, y el AEK de Atenas, el Mainz y el Estrasburgo por otro. Estos 7 equipos junto al Rayo lucharán dentro de unas semanas por meterse en semifinales. Casi nada. El Rayo ha entrado en los cuartos por la puerta grande en la ida ante el Samsunspor y por la del sufrimiento, el trabajo y la pelea en la vuelta en el Estadio de Vallecas. En Europa hay mucho nivel, también en la tercera competición continental, y en las rondas finales están los grandes favoritos, los representantes de las grandes ligas, la española con el Rayo, pero también la italiana con la Fiore, la francesa con el Estrasburgo, la inglesa con el Crystal o la alemana con el Mainz. Tanto Rayo como AEK son, con diferencia, los 2 equipos con menor potencial económico de los 8 clasificados, muy alejados del Crystal Palace, del Estrasburgo o de la Fiorentina, pero también bastante alejados del Shakhtar, del AZ o del Mainz. Podríamos decir que se verán las caras los más modestos de los mejores de la Conference. Y ahí es donde entra en juego otro factor, el ambiental, el social, porque nadie duda del ambientazo que se espera en Vallecas el día 9, a pesar de la hora del partido, las 18:45, las 7 menos cuarto. A ver si el presidente recoge el guante de la afición y tiene un gesto con sus abonados por una vez. Y porque nadie duda, mucho menos, el infierno que será el AEK Arena de Atenas en el partido de vuelta el próximo 16 a las 9 de la noche, que serán las 10 allí. Ahí no habrá diferencia económica que valga, ahí se vivirá una lucha encarnizada por meterse en semifinales y viajar por penúltima vez o a Estrasburgo o a Mainz antes de la ansiada cita del Leipzig. El Rayo está a 4 partidos de meterse en una final europea. A 4 partidos de vivir lo más grande que se ha vivido en este barrio de Vallecas en los más de 100 años de historia de este club. El Rayo se prepara para la gran cita europea de los cuartos de final, pero debe hacerlo sin descuidar su situación liguera, porque antes deberá hacer los deberes contra el Elche en un partido de duelo directo por evitar el descenso. Ganar supone respirar más o menos tranquilo, perder supone ahogarte en el cava de tu propio éxito europeo. Europa nos hace soñar, España nos hace sufrir. El Rayo nos da la vida, el Rayo nos la quita. A seguir disfrutando. Hola, soy Natalia Pablos, exjugadora del Rayo Vallecano femenino y estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. En nuestra app puedes visitar la web Pasión por el Rayo. Puedes estar al tanto de las estadísticas de tu jugador favorito o escuchar Pasión por el Rayo Radio. Descárgatela, es gratis. Pasión por el Rayo app para Android, la mejor elección para vivir a fondo tu pasión por el Rayo. Pasión por el Rayo app, hazte con ella. Estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. Por el Rayo Radio. En clave de franja, en Pasión por el Rayo Radio, con Miguel Ángel Tejeda y Nacho Herrero. Pues tiempo para saludar a Nacho Herrero. Nacho Herrero, muy buenas noches, ¿qué tal estamos? Cabreadísimo. Más Sí, cabreado que un chimpancé sin plátanos. Otra vez, pero si ahora lo de Pate ya está solucionado. ¿Ahora qué ha pasado? Sí, pero pues 2 partidos que teníamos que haber ganado con la mano y que hemos hecho el Canelo. Ya, bueno, vamos a profundizar un poco en ese cabreo que tienes. Un cabreo modulado, ¿no? Porque el Rayo consiguió el pase a los cuartos de final de la Conference, un partidazo contra un equipazo como el Samsunspor y un buen ambiente a pesar de esos 4.000 asientos vacíos que decíamos que faltaban, ¿no? Por completar en el aforo del Estadio de Vallecas. Y es que fue menos gente a los octavos de final que a ver la previa contra el Neman Grodno, que si no recuerdo mal fue a finales del mes de agosto. Eso es increíble, sí. Sí, alguien debería de hacer examen de conciencia. Difícil lo veo, pero
que haya 4.000 asientos vacíos, es decir, que tengas el 30% del estadio vacío, cuando es la segunda vez en tu historia, en 102 años, que consigues llegar a cuartos de final de una competición, me parece, un aspecto a muy mejorar. Y lo hemos escuchado en ese fragmentito que has puesto durante la retransmisión. Es que con el 0-1, si no es por el público, ay. Y sí, hay mucha pasta en juego, Sí, hay muchos millones ahí que esperemos que ese gesto que pide la afición del fondo y que pide todo el estadio, que pide toda la afición del Rayo Vallecano, esta vez se pueda cumplir. Yo ya te dije la semana pasada que dudo muchísimo y ojalá me equivoque y pueda decir, Miguel, a ver, esta vez has metido a la pata, mira qué bien, se ha tenido ese gesto, se ha tenido esa consideración, eran 60 euros al principio, fueron otros 25 y ahora mira tú qué gesto más bonito acaba de tener el Rayo Vallecano con su gente. Ojalá, pero lo dudo. Bueno, lo dudas tú y lo duda cualquiera que tenga 2 dedos de frente y un poco de memoria. Pero que tampoco hace falta ser graduado ni licenciado en económicas para darse cuenta de que si cobras 25 euros y te van más o menos 10.000 espectadores, digamos que estás ganando 250.000, pero que si te van 15.000, a lo mejor lo puedes ajustar a 10 euros y en vez de ganar 250.000 estarías ganando 150.000, que ya me parece una muy buena cifra, pero con un estadio lleno que llegado el momento te puede apretar como nunca. ¿Y si les dejas entrar gratis una vez a los abonados? Te dirá que ya nos dejó entrar gratis contra el Neman Grodno y que con eso ya es suficiente. Y que unos cuartos de final, vamos, ni regalados, que no. No, hombre, yo creo que si a la gente le hicieses pagar por taquilla por 10 euros, por ejemplo, hubiesen sido 10 euros contra Samsunspor, yo creo que la entrada hubiera sido infinitamente mejor que lo que vimos el otro día. Sin duda alguna. Partidazo, eso sí, el Samsunspor que vino aquí, lógicamente, tenían la eliminatoria perdida ya del partido que contamos también desde Samsun allí en Turquía y tenían que venir a por todas y con el buen nivel que tienen, con el buen equipo que es, y ya lo conté desde allí, desde el estadio del Samsun, bueno, pues vinieron a plantear ese partido abierto, ese partido en el que tuvieran sus opciones para complicar las cosas y lo hicieron, claro. Yo creo que la mejor lectura que tenemos de ese 0-1 del partido de vuelta fue darle la dimensión y la talla a lo que consiguió el Rayo en Turquía, donde estuviste tú, que todavía, fíjate el tiempo que ha pasado y la envidia que te sigo teniendo, de lo que consiguió el Rayo, la dimensión tremenda que fue meterle 1-3 a este equipazo que la gente hablaba, vamos a pasar fácil, estamos en cuartos, vamos a ir reservando vuelos y tal. No. Esto era un equipazo y se vio. Vinieron, como tú dices, a plantear un partido de tú a tú. A mí, la verdad es que la primera parte, los primeros minutos me encantaron, como los dos equipos se lanzaron a cuchillo por su rival. Luego sí, es verdad que el partido bajó un poquito, no sé si fruto del cansancio, los nervios, el hecho de que el Rayo, quizás pudiera estar algo contemporizando, y en la segunda mitad, pues el Rayo que salió como un auténtico ciclón, y cuando mejor estaba, ¡zas!, llegó el gol del Samsunspor, que puso a todo el mundo enchufadísimo, todo el mundo de pie. Nosotros lo veíamos desde esa cabina número 1, con nervios, hay que decir, hay que reconocerlo, porque, pues incluso Marius tuvo ahí la eliminatoria en ese cabezazo que se marchó desviado, pero es que yo creo que el Rayo, si volvemos a jugar ese partido y vuelve a salir así, esta temporada nos está saliendo cruz demasiadas veces, pero lo normal y lo lógico es que ganes ese partido. Porque el Rayo está a buen nivel, no fue el Rayo de esos partidos que, pues unas semanas atrás estábamos diciendo, no me ha gustado mucho, no hemos estado enganchados, no hemos estado con esa presión, con ese colmillo, con esa manera de salir arriba a buscar al rival. El otro día sí, y ayer contra el Barça, y luego lo comentaremos también. Sí, claro, si comparamos el partido contra el Levante con cualquiera de los dos que hemos jugado en la misma semana, es como si no estuviéramos viendo, creo, ni el mismo deporte. Yo creo que el Rayo salió enchufadísimo, de hecho, pues hemos escuchado en ese mini resumen ese balón de Cis que vuela por todo el aire de Vallecas, que a mí me recordó a esa jugada del Lech Poznan que nos da el 3-2 en la victoria. La tuvo Álvaro García, la tuvo también Jorge de Frutos en un par de ocasiones, y se nos empezó a marchar esa victoria, esa sentencia, porque ya si te pones 1-0 el Samsunspor lo hubiera tenido muy difícil para meter 3, pero desde luego el Rayo no tuvo nada que ver en la eliminatoria europea, también es cierto, cambiando muchos jugadores, pero no tuvo nada que ver ni de actitud, ni de intensidad, ni de presión, ni de ambición, ni de, desde luego, hambre
llevarse el triunfo. Y pese a los 10.351, me parece que fueron, ambientazo, también con 300 y pico de los turcos, pero 351. Pues eso, 10.000 rayistas y 351 de Turquía en un ambientazo de una noche europea bonita en el estadio de Vallecas, y una lástima que no estuviera el estadio a rebosar. Sí, lo hemos comentado ya, que yo creo que con 15.000 espectadores, pues probablemente muchas de estas situaciones en las que llega el jugador en el último momento, el portero hace un paradón, pero aprieta el estadio como nunca, se vio en la segunda mitad, no solo en esos minutos en los que el Rayo estuvo muy bien, que la gente estaba enchufadísima, sino cuando el Rayo realmente pasó esa necesidad en esos minutos, a partir de 60 y algo que metió en Ndiaye, y el Samsunspor creyó en sus posibilidades de remontar o de igualar la eliminatoria, el rayismo respondió. Pero claro, lo comentábamos, es que no es lo mismo escuchar a 10.000 personas cantar que a 15.000, que sí, que puede ser que el ruido sea parecido, pero ni mucho menos. Y lo que decimos es que ahora el guión es diferente, ahora ya no tienes una distancia que conservar, sino tienes una distancia que gestionar. Aquí en Vallecas, con lo que te lleves de aquí hasta Atenas, es con lo que partes de ventaja ante lo que vamos a saber, que lo conocemos todo el mundo, que es un infierno con los aficionados griegos, que es el doble de la capacidad que tiene el Rayo en Vallecas. Allí son 33.000 espectadores, si no me falla la memoria, es el doble de lo que tenemos en Vallecas, o sea que imaginemos si allí vamos con un marcador ajustado, un 1-0, imaginemos lo que nos puede esperar. Por lo tanto, este es el momento de tomar decisiones valientes, de tomar decisiones atrevidas, de tomar decisiones que enchufen a la gente de aquí del Rayo, que enchufen a la gente de Vallecas, para que este día, estos cuartos de final, no tengamos que lamentar 4.000 asientos vacíos, sino que digamos hay un lleno hasta la bandera, y a partir de ese momento no te garantizas nada, porque el fútbol es así de caprichoso, y no quiere decir que yendo 5.000 puedas ganar 5-0 y yendo 15.000 a lo mejor puedes perder. Pero desde luego el ambiente no va a ser el mismo, ni mucho menos. Sin duda alguna. Y decía yo en la columna de opinión que, bueno, pues en esta ronda ya están todos los favoritos, no se ha caído prácticamente ninguno. Quizá a lo mejor el Lech Poznan, que podía haber entrado, pero están todos los que sonaban al principio, la Fiorentina, el Crystal, el Estrasburgo, está el Mainz, está el Rayo, por supuesto. O sea, tenemos ahí una serie de equipos, el AZ Alkmaar, que no me olvide de ellos, y el Shakhtar Donetsk. El tapado. Ojito, que yo sé que la Z es el equipo que a ti te hace te da un poquito de respeto, pero claro, equipazos ya en esta ronda. Si los anteriores eran complicados y eran buenos equipos, lo hemos visto con el Samsunspor y lo hemos visto con otros equipos, el Jagiellonia, el propio Slovan, que fíjate que se quedó fuera y que nos consiguió derrotar también. Bueno, pues lo que queda ahora por delante ya es una pura locura en esta conference. Sí, claro, es que lo decías tú, es que lo piensas y es que estás a 4 partidos de meterte en una final europea. Lo sintetizas todavía un poco más y es que estás a 2 de llegar a unas semifinales europeas, que es algo ya, vamos, que yo creo que en la cabeza del rayismo en ningún momento se llegó a pensar. Se soñó en aquella temporada del año 2001 y el Alavés te despertó del sueño con una buena bofetada. Ojalá hayamos aprendido de ese error, ojalá convirtamos el estadio de Vallecas en un pequeño infierno para la gente de la EK, y ojalá pues por fin podamos disfrutar otra vez de unas semifinales como hicimos en el Villamarín, pero que en esta ocasión el resultado sea algo distinto. Como tú dices, están los mejores, los mejores de esta competición, porque sabemos que Champions y Europa League se llevan a los primeros clasificados, pero como tú dices, es que está la Liga Inglesa, la Liga Italiana, la Liga Francesa, la Liga Española, la Liga de Países Bajos, están representadas las grandes ligas, y luego hay equipazos como el Shakhtar Donetsk, que tienen un potencial económico tremendo, porque allí ya sabemos cómo se mueve el tema del dinero, que lo tienen allí por castigo, y son muchos de estos equipos han jugado Champions, o sea que cuidadito, porque es eso, porque el Rayo se ha metido y está presumiendo de franja por Europa, y el AEK, es cierto, es otro equipazo, igual que en Samsunspor, también tiene muchísimas más individualidades, y veremos cómo hemos escuchado a Andrei Ratiu jugar contra Razvan Marin, que es uno de sus compañeros en la zaga en Rumanía. Tienen a Jovic, que yo creo que es probablemente el jugador que más conoce el público de aquí de España, por su paso por el Madrid, por sus internacionalidades. Y bueno, pues va a ser una eliminatoria muy, muy dura,
Y bueno, yo creo que lo mejor y más bonito es que va a ser muy, muy ilusionante poder disfrutarla una vez más junto a ti en Pasión por el Rayo. Un equipo, el AEK, que además está arriba en la Liga Griega, en la Superliga. Bueno, pues eso ya te dice el potencial que tiene este equipo, más allá de que la comparación entre la Liga Española, la Liga Inglesa, la Liga Alemana, la Francesa con la griega se pueda hacer y decir, bueno, esa a lo mejor tiene un peldaño inferior en algunas cosas, pero claro, estamos hablando de un equipo como el Rayo que está intentando no caer en los puestos de descenso a segunda división, y una AEK que en su liga, y con ese salto diferenciador entre una liga y la otra, está para ganar la competición. O sea, es que el nivel es tremendo. Claro, o sea, comparativamente empezarías casi perdiendo, dirías, no tengo nada que hacer, pero sí que es cierto que hay ese salto cualitativo que muchas veces se ha hablado de estos equipos que muchas veces juegan Champions, ¿en qué puesto acabarían en una competición tan competitiva como es la Liga Española? Bueno, pues lo tenemos ahora con el ejemplo del Rayo, lo tenemos con el ejemplo de los otros equipos europeos. El Rayo se ha metido entre los 8 mejores de la Conference League, va a pelear contra el líder de la Liga griega, ha terminado ya el campeonato, digamos, de manera regular, ahora les queda jugar un playoff entre los 5 o 6 primeros, creo que juegan como una especie de liguilla entre ellos y parte con 2 puntos de ventaja. Pues eso, con equipos que todo el mundo conoce, como Olympiacos, Panathinaikos. Bueno, pues imaginaros el nivel de esa liga, y una AEK de Atenas que, bueno, pues va a dar muchísima guerra. Ojalá pues la eliminatoria no solo salga viva de aquí de Vallecas, sino que salgamos con una bonita ventaja, porque yo quiero disfrutar, y permíteme que sea así de masoca, ese infierno, esas ganas, ese, por así decirlo y que se me entienda, ese odio deportivo que te da el hecho de que te quieran remontar una eliminatoria y que estés sufriendo hasta el final. Y me encantará poder vivirlo desde allí, desde el López Arena, y escuchar cómo es que 35.000 tíos se te echen encima, porque bueno, aquí el Rayo ha jugado en el Camp Nou, en el Bernabéu, en el Metropolitano, que son estadios más grandes, pero no es el mismo ambiente, ni mucho menos. Bueno, pues tendremos que esperar a ese día 16. Había dudas de si sería el 15, sería el 16. Hubo más de uno que ya estaba pensando o que ya tenía reservado el vuelo para una fecha, y que pendiente de lo que pudiera hacer el Betis en ese partido que comprometía el encuentro, finalmente se mantiene la fecha. Hay que esperar a ese día 16, y antes hay que pasar por el 9, por aquí, como tú dices, por el estadio de Vallecas, para intentar gestionar y para intentar crear esa ventaja que te haga llegar a Atenas, pues a defender un resultado, y a defender, como dice Íñigo, que no le gusta defender desde el 0-0, sino defender atacando y buscando al rival, se llame Barcelona, se llame AEK o se llame como se llame. Sí, y no me cabe ninguna duda de que todos los escenarios en esta eliminatoria son posibles. Incluso podríamos llegar al escenario de que la AEK sorprendiera aquí, porque tienen un equipazo, como hemos dicho. Fíjate, contra el Celje esloveno se fue con 0-4 de Eslovenia. Ojalá eso no pase aquí, pero que sí que puedan ganar y llevarse a la eliminatoria, y que el Rayo tenga que salir allí a por todo. Pues yo perfecto, lo encajo perfecto, porque sé que el Rayo es un equipo ambicioso, sé que es un equipo que puede dar la sorpresa. Lo hemos visto en los últimos partidos, como le ha plantado cara al Madrid, al Atlético de Madrid, al Barcelona. Es decir, el potencial lo tiene, solo hay que creer en esas posibilidades. Y bueno, pues dependiendo de si uno tiene que remontar o no tiene que remontar, o el equipo contrario parte con ventaja, puede llegar allí la afición, estar más o menos relajada, más o menos convencida, y vivirse ese otro escenario de otra manera. Bueno, yo creo que lo más bonito es imaginarse todo esto, los nervios de la noche anterior, el tener que esperar una semana para después ver el partido de vuelta. Yo creo que va a ser un mes de abril muy bonito, más allá de pase lo que pase, como contábamos en la retransmisión con el Samsunspor, que era un partido que nos estaba encantando, nos encantaba, nos gustaba muchísimo ver jugar al Rayo de tú a tú contra un equipo europeo. Oye, cayó la moneda de nuestro lado, pues ¿por qué no se va a repetir contra la AEK de Atenas? A seguir soñando, Nacho, es lo que toca, aunque ahora llegue un parón de selecciones, aunque vengamos de la derrota con el Barcelona, aunque por el camino nos tengamos todavía que cruzar en un partido vital para la supervivencia en la primera división con el Elche, pero a soñar, porque las noches europeas, bueno, pues han pasado 25 años, ¿qué te voy a contar, no? Éramos, vamos, unos pipiolos éramos entonces. Yo me acuerdo de esa eliminatoria contra el Girondins, que dio el paso a cuartos, y me acuerdo también pues del traspiés que tuvimos en Vitoria en aquellos cuartos de final en la ida, y que luego en Vallecas se intentó remontar, no se llegó con 2-1,
fuimos el único equipo, además del Liverpool, que consiguió ganarle al Alavés. Pues vamos a ver si conseguimos también llegar con donde nunca antes hemos llegado. Y como tú dices, tenemos ese paso intermedio previo después de toda esta semana que no vamos a tener fútbol por la finalísima que se iba a jugar, luego no se juega, ahora hay partidos del torneo de la galleta o de no sé qué. Bueno, lo nuestro es el viernes contra el Elche. Esa sí que es la finalísima. Sí, sacar ese partido son 3 puntos vitales. Y bueno, pues en ese sentido la Liga nos ha puesto en ese horario inicial del viernes, que no sentará muy bien por ser jornada intersemanal, pero que permitirá al equipo descansar un día más de cara al partido que tenemos el 9 de abril, donde no viajaremos. Por lo tanto, tiene 5 o 6 días Íñigo para preparar junto a su equipo esa ida de los cuartos de final contra la EK de Atenas. Y después pues vamos a ver cómo se gestiona después todo el tema de cargas, porque si no me fallan las cuentas, viajamos a Mallorca el fin de semana y creo que jugamos el domingo, me parece, si no me falla la memoria, a las 2 de la tarde, creo, o a las 4, y ya viajaríamos a Atenas para afrontar la vuelta, como tú dices, el jueves 16, después de ese lío que hubo, de si íbamos a jugar el 9, el 15, el 16 o dónde. Bueno, la diferencia que no ha tenido la Liga, que no tuvo la Liga con el partido de ayer, con ese horario, 63 horas de diferencia entre el partido europeo y el de Liga contra el Fútbol Club Barcelona, que había jugado un día antes y que por tanto venía más descansadito, y en ponerlo a las 2 de la tarde, porque a las 9 de la noche no le cuadraba a la Liga, que tenía que poner en el horario de máxima audiencia el partido más importante de la historia del fútbol mundial, el Real Madrid Atlético de Madrid. Claro, dar descanso al Rayo hubiera sido de pobres. Eso no, por favor. Eso no. Tiene que ir el Madrid Atlético el domingo a las 9 de la noche, que prácticamente, bueno, pues imaginábamos todos lo que iba a pasar, y si no, pues ya la gente lo interpretará. Más o menos lo que nos pasó a nosotros en Barcelona, que completamos la trilogía de polémicas arbitrales fuera de casa. Nos pasó en el Metropolitano, nos pasó en el Bernabéu, quedaba por saber. Sí, bueno, si alguien tuviera la duda. Ninguna. Yo no tenía ninguna de que iba a pasar, pasó y completamos la trilogía. Bueno, pues hablamos de ese partido, si te parece, del Barcelona, el Rayo, que estuvo bien, correcto en la primera parte, aunque el Barça con Pedri, que es un pedazo de futbolista y que maneja el fútbol como le da la gana, y bueno, pues ahí estuvo manejando el partido, consiguieron adelantarse, y la segunda parte del Rayo fue un auténtico vendaval. El mejor, y lo que decía en la mini crónica que he hecho del partido y en lo que he venido comentando en el programa de hoy, si el mejor del Barcelona ante el Rayo es el portero, qué bien lo has tenido que hacer, ¿eh? Sí, a ver, al final la primera parte yo creo que el Barcelona creo que jugó un poco al tran-tran, consciente de que era el único equipo que ha ganado todos los partidos que ha jugado en casa, además los ha ganado por una diferencia de más de 3 goles. Venía en esa eliminatoria, ese desgaste que te hace jugar contra un equipo de la Premier que te plantea siempre un escenario muy físico, golean 7-2, pues bueno, pues los ánimos pensarían que al 14º clasificado de la Liga le iban a ganar pues con la gorra, y claro, a medida que fueron pasando los minutos, que bueno, pues el Rayo pudo adelantarse ahí con esa oportunidad de Carlos Martín en el minuto 1, empiezan a llegar las ocasiones, el palo de Rafinha, creo que es la parada que hace también Batalla, que manda balón a córner en un balón bombeado. Bueno, pues parecía el gol de Araujo, parecía como que todo estaba encaminado a otra goleada, y llegan los segundos 45 minutos y los de Vallecas dicen que de eso nada, que hay que jugar el partido, que aquí vamos a ir a degüello, que hemos descansado solo 62 horas, incluso teniendo que viajar 650 kilómetros hasta Barcelona, pero que nos da igual, que nosotros tenemos que hacer lo nuestro. Y empezó el Rayo a jugar muy bien, no solo a tener ocasiones, que al final, oye, las ocasiones con un equipo contra el Barcelona, si le juegas a la espalda, etcétera, etcétera, pues te pueden llegar. No, es que el Rayo jugó muy bien y tuvo oportunidades a balón parado, y en jugadas de estrategia, tuvo balones en contragolpe, tuvo balones en combinaciones, y la lástima, pues que al final, pues como tú dices, Joan García MVP, le para la de Frutos, le para la de achaca muy bien ante Pacha Espino, le para la de Unai. Sí. Bueno, pues te vas cabreado. Es el cabreo que tengo yo de que tienes la oportunidad de hacer algo bonito y grande, tanto contra el Sansuspor, contra el Barcelona, y
es lo malo que nos pasa esta temporada, que es que no nos entran. Otro año le pegas a uno, le pega uno en la rodilla y va para adentro, y este año ni aunque tires a la escuadra va para adentro, como le pasó a Álvaro García, que metió un boleón de izquierda y se la saca Joan García en el palo corto por la escuadra. No, podíamos estar jugando 15 días más contra Samsunspor y contra Barcelona y no hubiéramos ganado, y de ahí el cabreo. Los mejores los porteros, Okan en el Samsunspor, y aparte de los delanteros que tuvieron lo suyo, y sobre todo lo de ayer de Joan García con esos paradones, haciendo buena la convocatoria de la selección española para un portero que, bueno, pues todo el mundo estaba clamando que tenía que ir. Bueno, pues ayer demostró por qué. Eso está claro. Yo no sé si en todos los anteriores ha estado a ese nivel, dudo mucho que haya hecho tantas paradas de tanto mérito como ayer ante el Rayo, pero sí, sin duda alguna es un portero top, y ayer lo demostró. Bueno, el equipo que vino con ese refuerzo moral y que se encontró también con la decepción, una vez más, de lo que decíamos antes, de ese penalti no pitado por el colegiado, que puede verlo o no puede verlo, pero yo todavía sigo sin entender por qué el VAR no le llama para que vaya a ver la imagen. O sea, el contacto existe, es clarísimo, le toca. Eso, y después podemos ver intensidad, más intensidad, menos intensidad de la patada, lo que quieras, pero el contacto existe. Yo no sé por qué el VAR no le llama. Bueno, hemos visto el caso contrario, en el que ante un contacto tan evidente le llaman y resulta que le ponen una cámara desde hace 500 kilómetros que se ven los píxeles más que a los propios futbolistas y no lo ven. Lo de ayer era, como tú dices, una toma perfecta. No había absolutamente nadie por delante, se veía en la jugada perfecta. El contacto está. Otra cosa es, como tú dices, pues oye, no, a lo mejor en la conversación, que yo creo que no ha trascendido, el árbitro dijo, no, sí veo el contacto, pero no me parece suficiente. Pues yo creo que estas cosas tampoco pasa nada por salir y contarlas. Hoy probablemente o ahora esté saliendo o en unas horas esté saliendo el tema del vídeo este famoso del CTA en el que reconocen los fallos. Uy, cómo hemos fallado, te hacen un listado con 10 o 18 fallos y no pasa absolutamente nada porque la semana que siguiente vuelven a hacer otro vídeo con otros 18 fallos. Pues bueno, pues lo hemos comentado. Ya nos pasó 2 expulsiones que no nos pitaron en el Metropolitano, el tema del penalti más los 10 minutos de descuento del Bernabéu, ayer el penalti, y cuando mejor está el Rayo en la segunda parte, resulta curioso que ayer en el Camp Nou se añaden solo 6 minutos en la segunda parte. Sí. Yo, oye, pues el que no termino de entender estas cosas. Oye, siempre pasa lo mismo, es curioso. Cuando vas ganando, vas 1-2, 0-1, te meten 17 minutos de descuento. Ahora, si estás 1-0 y estás buscando la remontada y la igualada y no estaba el Rayo muy lejos de conseguirla, resulta que el descuento son 6 minutos. Bueno, que pues nadie lo entiende, la verdad. No, se ve que no se pierde tiempo, entonces. No, en determinados momentos y con determinados equipos, depende de la necesidad que haya. Está claro que aquí lo que interesa, y esto es una opinión mía muy clara, lo que interesa es que Barcelona y Real Madrid sigan ganando, sigan estando ahí, que sigan estando en esa pelea, que sigan manteniendo viva esa lucha, porque si no la primera división para ellos, para los que manejan esto, para los que mueven el dinero, para los que tienen todos los intereses puestos ahí, pues desaparece ese reclamo para toda la gente, ¿no? Y lo que les pase a los demás les importa absolutamente nada. O sea, lo que le pasa al Rayo no le importa nada, y más cuando juegan directamente con estos equipos. Con lo cual, lo que interesaba ayer era que el Barcelona ganase y que el Real Madrid ganase. Ya está. Y fue lo que pasó. Y estando de acuerdo contigo, tengo que decir que la culpa de que esto siga pasando temporada tras temporada no es de Madrid y Barcelona, que lo tienen todo atado y bien atado, sino de los otros 18 que siguen tragando con esta misma situación, porque a nadie le cabe en su cabeza que, por ejemplo, en la Premier League, el año que gana el Leicester City y la Premier, haya bajado los ingresos por televisión porque le haya ganado un equipo que ahora mismo está peleando por no bajar a la 4ª división inglesa. Yeah. Y nadie se le escapa que otro año la va a poder ganar a lo mejor el Arsenal o el Manchester City, y que hace 2 o 3 años la ganó el Liverpool, y que hace 10 años la estaba ganando el Manchester United, y que hay 6, 7, 8 equipos, incluso algunos se te puede llegar a colar como el Leicester City,
que se te meten ahí, y eso es una liga competitiva, y es una liga abierta, y que te vengan a contar rollos de que entonces pierden dinero pues, si no están las estrellas, el Madrid de Ronaldo y el Barcelona. ¿Qué milonga me estás contando? Si lo que interesa de una liga no es si hay 2 equipos, sino si está emocionante, si está atractiva, si hay buenos partidos entre 7, 8, 10, 12 equipos, y cuanto mejor sea el resto de los equipos, más competitiva va a ser la liga, la gane el Madrid o la gana el Barcelona. Entonces, bueno, oye, si querían más emoción y más picante a la liga, lo más fácil era ayer haberle pitado el penalti a Fermín, haber echado a Lamine Yamal por las dos tarjetas, y el Madrid se hubiera acercado a 2 puntos. Más pero picante. Pero sin exagerar. O sea, emoción, pero contenida, emoción controlada. Todo bajo control. Tú por eso no te preocupes, que aquí lo tenemos todo bien atado. El caso es que el Rayo se ha visto perjudicado en todos esos partidos que tú ya has relatado, y ayer le volvió a suceder una vez más, y ya llueve sobre mojado. ¿Y qué vamos a decir? O sea, es que lo que viví el año pasado en Barcelona, ahora otra vez vuelve a pasar lo mismo. Cuando hay alguna duda, que no la había, todos miran para otro lado, aquí no ha pasado nada. ¿Tú has visto los reportajes y las protestas y todo que vemos en otros partidos cuando los damnificados son otros? No, evidentemente a nadie le importa si a Ratiu le hicieron o no le hicieron penalti ayer. Le importa nada. No, además hoy, de hecho, el tema de conversación, y lo habré escuchado 20 veces, es si la roja de las 9 de la noche es roja o no es roja. Y eso que ganaron. O sea, imagínate si llegan a perder, vamos, no se puede ni salir de casa. Como tú dices, yo creo que lo hemos comentado ya, y además incluso nos pasó la semana pasada que nos pitaron a favor, lo dijimos ya. Cambiamos el partido del Levante, esa mano, decís, y el beneficio que nos pudo dar, es decir, ese punto, lo cambiamos por todas las decisiones arbitrales del resto de la temporada. Estamos en Europa. Problema. En Europa. Sí, Nacho, estaríamos en Europa. Lo firmo ahora mismo, es decir, si hay que devolverle al Levante, oiga, señores del Levante, tomen ustedes los 2 puntos que aquí con razón nuestro amigo Pate les ha birlado con la mano. Vale, pues todos los demás son para nosotros. Lo firmo inmediatamente. Bueno, pues no va a suceder, y mucho me temo que va a seguir pasando esto, y así por los siglos de los siglos, porque es lo que interesa en esta liga, en la que los grandes tienen que seguir siendo grandes y tienen que seguir ganando, y los demás pues acompañarles, y si hay suerte y si lo haces muy bien, bueno, pues que te puedas salvar antes de llegar a las últimas jornadas en las que te toque sufrir, y eso es en lo que está peleando el Rayo, y es lo que tendrá que hacer dentro de un par de semanas contra el Elche. Así es lo que nos queda, ahora descansar, 9 finales nos quedan, prácticamente eliminatorias y partidos directos y rivales contra casi todos los de abajo, porque tenemos que jugar, si no me falla la memoria, Elche, Mallorca, Alavés, Girona, Valencia, del 12 para abajo prácticamente tenemos que jugar contra todos, así que va a estar bonito, va a estar emocionante. Y bueno, pues al final, ojalá el Rayo de Íñigo Pérez, pues como tú dices, sepa divertirse, ilusionarse, festejar en Europa y sobrevivir en Primera División, porque bueno, parece que el escenario, después de todo lo que estamos viendo, de cómo está jugando el equipo, que no le terminan de salir las cosas de cara a portería, parece muy pesimista y nos complicamos en cualquier jornada, pero realmente las sensaciones que transmite el equipo no son malas. No. Y que toda la emoción que no hay en la zona alta de la clasificación, como decimos, con 2 equipos que se pelean siempre entre ellos por ver quién es el mejor, hoy tú y mañana el otro, la emoción la tenemos en la zona de mitad de tabla para abajo, en la que hay equipos que de repente han ganado tres partidos y están pensando ya en llegar al 7º puesto, que te puede dar competición europea, y hay otros que dicen, bueno, es que nosotros todavía nos quedan estos 9-10 partidos por delante para hacer algo importante también, y lo primero es conseguir la salvación, y de momento el Rayo con esos 32 puntos todavía le queda camino por delante para conseguirlo, y tiene que hacerlo pensando en que ante el Elche, y antes de volver otra vez al sueño europeo, tiene que conseguir esos 3 puntos sí o sí en el Estadio de Vallecas. Es una locura cómo está la liga, de prácticamente desde el puesto 7º, 8º, quizá la Real Sociedad está en una línea ascendente, yo la meto ahí ya en el grupo de no alcanzables, pero del 8º, 9º para abajo, bueno, pues el Español estaba imaginándose pelear por Champions lleva toda la segunda vuelta sin ganar ni un solo partido. Eso sí, vendrán a Vallecas y ganarán. Ya conocemos cómo funciona la historia, que es otro de los rivales que no he dicho, y como tú dices, estamos viendo como pues equipos que están metidos en Europa,
Europa, como el Celta le mete 3-0 al Alavés en la primera parte y resulta que termina 3-4. Bueno, pues va a ser un fin de liga emocionante. Lo que tiene el Rayo a favor, que ahora mismo, si no me fallan las cuentas, tenemos 4 puntos de ventaja sobre la zona de descenso, que la marca el Mallorca, que al que vamos a visitar en un par de semanitas, y si ganas contra el Elche, pues te estás plantando con 35 puntos, que casi tocas con la yema de los dedos la permanencia. Bueno, pues eso será después de este parón de selecciones. No sé si hay algo más de primer equipo que podamos contar antes de hablar del fiasco de fin de semana para el resto. Bueno, pues a juego con el primer equipo, el fiasco esta semana. No puedes decir que el equipo ha descansado hoy, que vuelven a los entrenamientos mañana, eso sí, sin los internacionales, sin Bayu, sin Ratius, sin Randy, sin Nobel, sin Pate. Bueno, pues ya conocemos todos los internacionales que se pueden ir. Creo que incluso estaba también convocado Ilias, pero al final por el tema de la lesión creo que no va. Creo que Marruecos ha llamado a otros 2 futbolistas. Mañana creo que el entreno es sobre las 11 de la mañana, creo que es puerta abierta, así que la gente, si le apetece pasarse para ver cómo se prepara una semana sin partido, pues ahí está el entrenamiento del primer equipo. Bueno, pues vamos a lo que ha pasado este fin de semana, que ya veníamos sumando malos resultados en el resto de equipos, se salvaba el juvenil. Bueno, este fin de semana ni siquiera eso. Vamos a empezar precisamente por el juvenil y esa derrota con Unionistas en Vallecas, que bueno, no sé cómo la analizamos. Bueno, una primera parte para olvidar, una primera parte pésima, malísima de los dos equipos. Ninguno de los dos parecía tener ninguna gana de ir a por el partido. Y bueno, en el segundo tiempo llegó el gol en un balón suelto ahí que aprovechó el más listo de la clase, Bello, que hace un nuevo tanto en la temporada, y me parece que ya son 7 en su haber. Está siendo uno de los más destacados de esta temporada, después de Unai y Daiman, que obviamente juegan más adelantado que él. Se ponía 1-0 el Juvenil División de Honor, parecía que el trabajo estaba hecho, y yo no sé si llegó cierta relajación, cierta apatía o qué, pero el balón empezó a rondar el área del Juvenil División de Honor, entrenado por Toni Paredes. Unionistas, que consiguió el empate en un balón suelto que no despejó nadie, que pegó 5.000 rechaces, y al final acabó siendo el 1-1, y en el minuto 94, pues cuando ya parecía que estaban firmadas las tablas, llegó el 1-2, una nueva derrota en Vallecas. La verdad es que en esta segunda vuelta, si me paro a pensar, yo creo que no hemos ganado todavía en toda la segunda vuelta como local, lo cual habla muy mal de lo que está siendo esta segunda vuelta para el Juvenil División de Honor, que sinceramente me da la sensación, o las sensaciones que me transmiten, es que va a perder la tercera plaza más tarde o más temprano, ya sea con el Leganés, ya sea con el Hortaleza, ya sea incluso con el Adarve, que ahora ya tenemos a 3 equipos ahí cerca. Y bueno, veremos a ver si lo que iba a ser una temporada ilusionante, emocionante, nos metimos en Copa del Rey, estábamos muy cerca de Madrid Atlético de Madrid, parece que va a terminar pues casi como el Rosario de la Aurora. Y bueno, pues tenemos la buena noticia de que Aimán pues la han subido al filial, algo que es el objetivo del División de Honor, pero pues Unai ya estamos viendo que no ha jugado pues desde las últimas 5 o 6 jornadas, si no me falla la memoria. Y no parece que vaya a jugar de aquí a que termine la temporada. Alguien tendrá que explicar por qué el máximo goleador del Juvenil División de Honor, a mitad de temporada dejas de contar con él. Yo es que no termino de entender muchas de las decisiones que se toman a nivel deportivo, y me gustaría que alguien las explicara. Los micrófonos están abiertos, nosotros pedimos las entrevistas, no suele querer nadie salir a hablar, pero bueno, lo seguiremos intentando. Bueno, pues mal el juvenil, que bueno, se está aprovechando de momento que el Leganés tampoco está consiguiendo en las últimas jornadas, también las 2 últimas han sido derrotas para ellos, y por eso se mantiene de momento ese tercer puesto, pero como dices, aprietan equipos por atrás y cada vez están más cerquita, y bueno, pues complicaciones para ese juvenil, las mismas complicaciones, aunque por otras razones, para el filial, para el Rayo Vallecano B, que en esa segunda red pues está sufriendo muchísimo, y esta jornada volvió a perder contra un equipo que estaba en esa pelea, que está en esa pelea también, como es el Real Madrid C, y la derrota del Rayo B una vez más, y sigue sumando jornadas sin conseguir la victoria. Sí, para que la gente se haga una idea, el Real Madrid C en los 2 últimos partidos, ganando 1-2 en Quintanar, al Quintanar del Rey, y 1-0 a nosotros al filial este domingo, ha conseguido 6 puntos. Pues en esos 2 partidos el filial del Madrid ha conseguido ya 1 punto más
de todo lo que ha conseguido el filial en la segunda vuelta, es decir, en 11 partidos, el filial de Jorge Vallejo ha conseguido sumar 5 puntos, 1 victoria, 2 empates, 8 derrotas, que fueron las 8 derrotas consecutivas que ya contamos. Y bueno, pues ha llegado ya a una situación límite porque el equipo está ahora mismo a 5 puntos de la salvación. Quedan 6 jornadas. De esas 6 jornadas prácticamente tiene que jugar contra casi toda la zona alta de la tabla, Rayo Majadahonda, si no me falla la memoria, Elche Ilicitano, es decir, es un escenario muy complicado y vamos a ver cómo consigue salir el filial de ahí, porque bueno, pues el nuevo esquema de juego, el hecho de hacer los partidos más cerrados, de que haya menos oportunidades, de que tengamos un juego menos, digamos, inspirado desde atrás, pues tampoco está dando resultados, y lo hemos contado, en los últimos 6 partidos hemos conseguido un gol. Y hemos encajado 20, es decir, creo que no está funcionando nada de lo que se está planteando ahora mismo. Quedan 6 jornadas. La próxima, la más inminente, este domingo recibimos al Getafe B, que es otro de los equipos que está ahí metidos en la zona alta. Y vamos a ver qué pasa, porque allí ya nos pintaron la cara. Creo que nos ganaron, no sé si fue 3-0 en un partido que no competimos casi desde el inicio, y que se están jugando ellos el ascenso y nosotros no descender. Por lo tanto, hay que hacer algo distinto a lo que se viene haciendo, y veremos a ver si el cuerpo técnico o la plantilla dan con la tecla, porque desde luego la situación del filial está siendo límite. Tiene muy mala pinta, la verdad, Nacho. Vamos a ver si reacciona este equipo, que mimbres tiene, que hay jugadores ahí que pueden dar un pasito adelante, pero que ahora la dinámica es muy mala. Lo estamos comentando jornada tras jornada, semana a semana en este programa. La dinámica es malísima y salir de ahí es muy complicado, y como tú dices, además con los enfrentamientos que va a tener de aquí a final de temporada con esos equipos que se están jugando, pues cosas muy muy importantes también en esta categoría, la verdad es que la pinta que tiene muy mala. Claro, y sobre todo cuando ves sobre todo la evolución de la temporada, no es que el equipo haya tenido grandes bajas, ni muchas lesiones, ni nada, simplemente, bueno, pues Revuelto, que era uno de los centrales titulares, sí que es verdad que ha caído lesionado varias veces con rotura de fibras, pero el gran problema del equipo es que ha dejado de carburar de centro del campo para adelante, que hemos dejado de marcar goles, eso acompañado de la debilidad defensiva, pues ha hecho que se pierdan muchos más partidos, y es que, como tú dices, es que cuando en la primera vuelta no estábamos muy lejos del descenso, pero estábamos en posición 12, 13, pero lo comentábamos, estás a 1 o 2 partidos de meterte en la zona de playoff de ascenso, porque estaba la liga muy igualada. Claro, cuando consigues 22 puntos en la primera vuelta y estás consiguiendo 5 en la segunda, obviamente es que ha habido un bajón en esta segunda vuelta, en el que, pues no sé si es que el equipo ha bajado los brazos o exactamente qué ha podido pasar, porque la plantilla es la misma, se han incorporado algunos jugadores, pero que tampoco han resuelto nada. Y es que es eso, es que estás ahora mismo, antes estabas a 6 puntos o 5 puntos del quinto puesto, es que ahora estás a 17 puntos del quinto, es decir, obviamente ya no vas a conseguir aspirar a esa zona de playoff de ascenso, pero es que como no espabiles en un par de jornadas, puedes estar ya descendido matemáticamente a la tercera federación. Y bueno, volveríamos al escenario natural del filial en los últimos años, no en el mejor para que el filial proyecte futbolistas de cara a la primera división, pero bueno, si uno echa el recuerdo atrás, tampoco es que últimamente hayan llegado muchos canteranos al primer equipo, y quizá pueda ser eso lo que se esté buscando de cara a alguna intención futura que no termino yo de imaginar muy bien para qué. Bueno, pues actualmente a 5 de la salvación, escenario complicado, como decimos, además por los rivales que vienen en el tramo final de esta liga, en la segunda ref, en la que nos las prometíamos muy felices en la primera parte de la competición, en la que estamos sufriendo ahora muchísimo y derrota tras derrota del equipo de Vallejo, y que vamos a ver si remontan un poquito en este tramo final. Veremos, porque bueno, pues el equipo la verdad que está sufriendo mucho. También está sufriendo el femenino. Fíjate que veníamos del empate con el líder, con el Tenerife, en la jornada anterior, un empate que bueno, pues sorprendía y la verdad es que no esperábamos.
Y yo te decía semanas atrás, y lo recuerdo perfectamente, digo, en la Liga la salvación se la tiene que jugar el Rayo con los equipos con los que está ahí abajo, con ganarles a los de abajo, con ganarle al Dinamo de Guadalajara, con hacerlo contra el Torrejón. Bueno, pues contra el colista, Nacho, empate en casa, mal resultado, No, pésimo resultado. Es decir, si había alguna posibilidad de conseguir la permanencia esta temporada, pasaba por ganar ayer al Futbolellas. Más allá de eso, como tú dices, empatando contra los colistas, ya se te plantea un escenario ahora mismo a falta de 4 jornadas, estando a 2 puntos, perdón. No sé si son 2 o 3, bueno, de la salvación. Se te plantea un escenario en el que tienes que ganar, pues eso, en 3 puntos más golaveraje. Si no consigues remontarle al Huesca la victoria que te consiguió aquí, estás planteándote un escenario en el que a lo mejor incluso dentro de 2 jornadas ya puedes estar descendido si se dan mal los resultados. El primero de ellos pasa por jugar precisamente contra el Huesca, que es otro de los equipos que están abajo, pero ya lo tienes que hacer fuera de casa, por lo tanto pierdes la posibilidad de hacerlo en casa, en tu estadio, con los tuyos, sean muchos, pocos o los que sean, y en el terreno de juego en el que normalmente entrenas. Y como tú dices, empate contra el alcoholista, y gracias, porque la verdad es que se consiguió cerca del minuto 70 y no es que el equipo diera sensación de que podía llevarse los 3 puntos. Era el momento, era el partido, no sé si hubo pánico escénico o qué, pero bueno, cuando echas un vistazo a lo que ha sido la temporada, ves que en 22 jornadas el equipo ha sumado 14, 15 puntos. Obviamente hay muchos más errores y muchas más cosas que solucionar que no solo el partido contra el Futbolellas. Y me ponen un tuit diciendo que segunda jornada en la que el equipo suma en casa y te quedas diciendo, sí, bueno, lo de la semana pasada es muy buen resultado. En esto decir que suma, la verdad es que se me queda bastante escaso cuando en realidad lo que está pasando es que has dejado escapar 2 puntos muy importantes para salvarte contra el colista jugando en casa. Esa es la realidad. Lo del vaso medio lleno y el vaso medio vacío, ¿verdad? Total. El vaso medio lleno es que hemos sumado por segunda jornada consecutiva, y el vaso medio vacío es que la salvación antes estaba a 1 punto, a 2 puntos y ahora está a 3. Bueno, pues me imagino que se intentan vender determinadas cosas o que nos comulguemos con ruedas de molino. Bueno, cada cual es responsable de sus actos y de su manera de comunicar. Aquí lo contamos todos siempre tal cual lo vemos desde nuestro prisma, con la máxima objetividad posible que nos permite el hecho de ser aficionados de este equipo, ser al mismo tiempo periodistas, pero tener que estar contándolo de manera objetiva. Y bueno, pues el Rayo femenino, lo hemos dicho, en muchos momentos de la temporada hemos transmitido malas sensaciones, después parecimos enganchar una buena racha, pero sí que es cierto que esta era una de las pocas oportunidades que teníamos de pues reengancharnos a esa pelea por la permanencia, y ya solo nos quedan 4 jornadas, pero es que cuidado las 4 jornadas porque tienes que jugar contra Huesca, Zaragoza, Baleares y Levante B, 3 de los 4 equipos que están ahí metidos del 6º, 7º puesto hacia arriba. Por lo tanto, un escenario muy complicado, y veremos a ver cómo sale el Rayo femenino de ello. Pues ya decíamos que si tenía mala pinta lo del filial, muy mala pinta tiene lo del femenino, el juvenil que está ahora con la flechita para abajo, y lo que nos queda es engancharnos al primer equipo y bueno, después de descansar, volver a soñar con la Conference y con la salvación de la primera división, y veremos qué sucede en los partidos definitivos de todos estos equipos y a ver si remontan el vuelo. Recordamos a todos nuestros oyentes que pueden seguir optando a esa camiseta de la franja roja preciosa que regala en esta ocasión Red Piso Palomeras. Sí, porque la votación ya está abierta. Buscamos al mejor jugador del Barcelona Rayo. No vale votar por Joan García, que es el del otro equipo. Puedes elegir a Pate, puedes elegir a Carlos Martín, puedes elegir a Pachasquino, puedes elegir a cualquiera. No hay que fijarse en que no consiguiéramos, sino en el que tuvimos las oportunidades. Hay que animar, hay que estar junto al equipo en los buenos y en los malos momentos. Nos votas, nos dices, por ejemplo, me gustó Isi, hashtag MVP Red Piso, sigues a la gente de Red Piso Palomeras en Insta, a la gente de Red Piso en Twitter y obviamente a nosotros en Pasión por el Rayo, que para eso estamos es un aquí detalle, ese es un buen detalle. Y pues si eres uno de los afortunados, pues te llevas la camisetita del mes de marzo, que queda nada, estamos a día 20 y tantos, me parece 23. Que ya es la última votación del mes, por lo tanto ya no hay más oportunidades porque el siguiente partido es 3 de abril Elche,
Así que la camiseta de marzo termina con la votación del Barcelona. Así es. Nacho, que ha sido un placer, muchas gracias. Y ahora descansar unos días, aunque sigamos con la información del Rayo en la web y en todas partes en las que estamos presentes, pero rebajamos un poquito la tensión de los partidos del primer equipo y después retomamos con toda la fuerza del mundo para ese partido ante el Elche y sobre todo para lo que se viene con esa maravillosa conferencia. Eso es, y hay que irse ya empapando un poquito de la eliminatoria. Esta noche de cenar, musaca y yogur griego para todos, chicos. Venga, trato hecho. Un abrazo para todos. Un placer, buenas noches. Si quieres la camiseta del Rayo Vallecano, las oficinas de Red Piso Palomeras en Sánchez La Gavia y Villa de Vallecas junto a Pasión por el Rayo te la regalan. Síguenos en Twitter e Instagram y juega con nosotros y durante 9 meses regalaremos una camiseta oficial para que vistas la franja. Red Piso Palomeras en Sánchez La Gavia y Villa de Vallecas te regalan la camiseta oficial del Rayo Vallecano en Pasión por el Rayo. ¡Viste la franja! Resultados y clasificaciones en Enclave de Franja. Pues casi nada, 40 minutitos por encima de las 10 de la noche, desde las 9 en directo en Pasión por el Rayo Radio, en Enclave de Franja, hablando del Rayo, hablando de ese partido de Conference, hablando de ese partido de Liga y de todo el resto de la actualidad del equipo de Vallecas. Ahora, los resultados y las clasificaciones de la jornada. Empezamos por la Conference, ¿qué os parece? Los resultados de los octavos de final en partidos de vuelta: AEK Larnaca 1, Crystal Palace 2, Raco 1, Fiorentina 2, AEK de Atenas 0, Celje 2, Mainz 2, Sigma Olomouc 0, Shakhtar Donetsk 1, Lech Poznan 2, Sparta de Praga 0, AZ Alkmaar 4, Rayo Vallecano 0, Samsunspor 1 y Estrasburgo 1, Rijeka 1. Los cruces de cuartos de final en partido de ida el 9 de abril, Rayo Vallecano AEK de Atenas a las 7 menos cuarto de la tarde, y los otros cruces: Shakhtar AZ Alkmaar a las 9, Crystal Palace Fiorentina a las 9, Mainz Estrasburgo a las 9. ¡Qué partidazos! Y en la primera división, jornada 29, cerrada ayer, con estos marcadores: Villarreal 3, Real Sociedad 1, Elche 2, Mallorca 1, Español 1, Getafe 2, Levante 4, Real Oviedo 2, Osasuna 1, Girona 0, Sevilla 0, Valencia 2, Barcelona 1, Rayo Vallecano 0, Celta 3, Alavés 4, Athletic 2, Betis 1 y Real Madrid 3, Atlético de Madrid 2. La clasificación encabezada por el Barcelona, 73 puntos. Segundo, el Real Madrid con 69. A continuación, Villarreal tiene 58, Atlético de Madrid 57, Betis con 44, el Celta con 41. Hay que bajar hasta el puesto 14 para encontrar al Rayo con 32. 4 sobre el descenso que marca el Mallorca con 28 puntos. Y después del parón de selecciones, la jornada 30 con estos enfrentamientos: Rayo Vallecano Elche, Real Sociedad Levante, Mallorca Real Madrid, Betis Español, Atlético de Madrid Barcelona, Getafe Athletic, Valencia Celta, Oviedo Sevilla, Alavés Osasuna y Girona Villarreal. En la segunda ref masculina, jornada 28 con estos marcadores: San Sebastián de los Reyes 1, Conquense 1, Getafe B2, Tenerife B1, Alcalá 1, Navalcarnero 0, Elche Licitano 2, Fuenlabrada 3, Intercity 1, Rayo Majadahonda 1, Moscardó 1, Las Palmas Atlético 2, Socuellamos 3, Quintanar del Rey 1, Real Madrid C 1, Rayo Vallecano B 0 y Orihuela 0, Coria 4. La clasificación encabezada por el Rayo Majadahonda y el Sanse con 57 puntos. A continuación, Getafe B y Conquense, que tienen 50. Les sigue el Coria con 44 y aquí hay que bajar hasta el puesto 16 para encontrar en puestos de descenso al Rayo B con 27 puntos. 5 de diferencia con la salvación. Trabajo duro y complicado para el filial, la verdad.
Y la próxima jornada, Fuenlabrada Real Madrid C, Conquense Elche Ilicitano, San Sebastián de los Reyes Colonia Moscardó, Coria Socuéllamos, Tenerife B Orihuela, Rayo B Getafe B, Rayo Majadahonda Alcalá, Las Palmas Atlético Intercity, Quintanar del Rey Navalcarnero. En la segunda red femenina, la jornada 22 ya disputada, Español B 2, Huesca 2, Tenerife 3, Elche 1, ONA 7, AMB 0, el Dinamo de Guadalajara Argual aplazado, Samper 0, Zaragoza 2, Baleares 1, Levante B 0 y el partido que ya hemos comentado, Rayo Femenino 1, Futbolellas Torrejón, el colista 1. La clasificación que sigue encabezada por el Real Unión Tenerife con 52 puntos. A continuación, Zaragoza y Ona San Adrià con 47. El Rayo es 12º con 16 puntos a 3 de la salvación. Y como comentábamos con Nacho Herrero, la próxima jornada con estos partidos: Baleares Dinamo de Guadalajara, Huesca Rayo Femenino, Argual Samper, Levante B Tenerife, Español B Ona, Zaragoza Elche y Futbolellas Torrejón AMB. Y cerramos con la división de honor juvenil como de costumbre. Jornada 25, Leganés 1, Tribal Valderas 2, Badajoz 2, Rayo Ciudad de Alcobendas 1, Las Rozas 4, Diocesano 1, Sporting Hortaleza 2, Getafe 1, Valladolid 0, Real Madrid 1, La Cruz Villanovense 2, Burgos 2, Rayo Vallecano 1, Unionistas 2 y Atlético de Madrid 4, Unión Adarve 0. Líder, el Real Madrid con 67, segundo, Atlético de Madrid con 58, tercero se mantiene a duras penas el Rayo Vallecano con 44, cuarto, el Leganés con 42. Y la próxima jornada, que será la número 26 con estos partidos: Rayo Ciudad de Alcobendas, Sporting Hortaleza, Real Madrid Badajoz, Valladolid Villanovense, Diocesano Rayo Vallecano, Getafe Leganés, Unionistas de Salamanca Burgos, Tribal Valderas Atlético de Madrid y Unión Adarve Las Rozas. Y cuando apenas quedan 15 minutos para que alcancemos las 11 de la noche, llega el momento de la despedida. El show en clave de franja te espera ya. Noticias frescas te traerá en Pasión por el Rayo. Llega el final de un programa en el que hemos hablado de esa clasificación europea del Rayo para los cuartos de final y hemos escuchado, después de recordar algunos sonidos de esa retransmisión vivida en directo en esta casa, en Pasión por el Rayo Radio, hemos escuchado a Íñigo, a Ratiu, a Isi y a Pedro Díaz después de la clasificación europea, y también en el que hemos hablado de esa derrota ante el FC Barcelona en Liga ayer, 1-0, después de un partidazo del Rayo, y también hemos escuchado a Cobeño, a Joan García, a Íñigo Pérez, a Pacha Espino, a Unai López, a Pep Chavarría. Casi nada, Un programa en el que hemos tenido la columna de opinión, en el que hemos analizado absolutamente todo como de costumbre con Nacho Herrero, y camino de las 11 de la noche hemos cerrado con los resultados y las clasificaciones de la jornada. Ahora llega el parón de selecciones, ahora llega refrescar piernas, también coger fuerzas para lo que viene por delante, que es el final ya de esta temporada con los partidos de Liga para conseguir la permanencia, y quién sabe, ¿por qué no pensar en algo más? Porque todavía hay opciones. Y por otro lado, soñar con esa Conference, soñar con esos cuartos de final, con ese partido ante el AEK de Atenas, primero aquí en el Estadio de Vallecas y después viajar hasta Atenas, desde donde esta casa os va a contar en directo ese AEK de Atenas Rayo Vallecano. Primero el de ida, pero también el de vuelta. Así se vive el fútbol y así lo estamos tirando absolutamente todo por la ventana. No nos vamos a quedar sin nada, pero es lo que estamos haciendo: disfrutar y contar todo lo que hace el Rayo Vallecano en la Conference. El Rayo Radio.
Por mi parte nada más, ha sido un placer. Los saludos de Miguel Ángel Tejeda, gracias por estar al otro lado una vez más, una semana más. Ahora dejamos el programa en la redifusión en todas las plataformas, en todas en las que están siempre disponibles. Podéis estar en iBooks, podéis entrar en Spotify, podéis entrar en Amazon, bueno, pues en un montón de sitios. Ahora lo ponemos por ahí para que podáis reescuchar el programa de esta noche si no lo habéis podido escuchar, o si queréis volver otra vez a oírnos, ¿por qué no? Lo dicho, un placer, muchas gracias. Quedan muchas cosas bonitas que vivir todavía esta temporada. Buenas noches, cuidaros ahí fuera.